Buenos días, doctor. Le damos la más cordial bienvenida a su evaluación práctica. Dentro del tribunal, la doctora Yepes, preside el tribunal, el doctor Riofrío y el doctor Torres. Le voy a pedir, por favor, que se presente una vez que inicie su intervención. Por otro lado, le recuerdo las reglas de la evaluación. Usted tiene 15 minutos por cada caso para exponer. El tribunal, si considera pertinente, le hará preguntas y usted deberá responderles en el tiempo que indique el tribunal. Le deseo la mejor de las suertes, por favor, continúe. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor. Doctora, buenos días. Escuchaba a la funcionaria que manifestó cuáles eran las reglas. La vida tiene 15 minutos para hacer su exposición, pero finalizado eso, nosotros le haremos las preguntas que consideramos necesarias. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, me ha tocado. En el caso vamos a ver, ¿no? Sí. Puede prescindir de la mascarilla, doctor, para poder... Muchísimas gracias. Bien, primero un fraterno saludo, doctores. Entiendo que su trabajo es arduo. En todo caso, me ha correspondido en primer lugar tratar un tema de casación respecto al problema jurídico planteado, que es la contravención expresa del artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, como la contravención expresa del artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República de Ecuador. Bien, empezaré planteando el análisis de la primera causal, que es motivo del recurso, esto es la contravención expresa del artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal. Bien. Casacionistas, que es la acusación particular por la Fiscalía General del Estado, han planteado como esta causal fundamentado en que el tribunal no habría subsumido adecuadamente la omisión en la aplicación de la norma del 186 cuando considera que los acusadas habrían adecuado su conducta al tipo penal que responde a dicha normativa. Esto es, a los elementos objetivos y normativos del tipo, que los hechos que dio por probados el tribunal ATI tienen que ver estrictamente con la negociación de un inmueble y que este inmueble se encontraba dado en fideicomiso con anterioridad, existía una promesa de compraventa, considera la Fiscalía como la acusación particular. El tribunal ATI, al no catalogar estos elementos y al ratificar el estado de inocencia, habría contravenido expresamente en la normativa indicada. Bien, este tribunal, al análisis puntual de la causal invocada, considera lo siguiente. Cuando hablamos de la contravención expresa de la norma, estamos indicando que el tribunal ATI no aplicó la norma como corresponde, es decir, en virtud de los hechos que el tribunal ATI dio por probados. En el caso que nos ocupa, el tribunal hace una verdadera dilucidación de qué hechos fueron probados y por qué no se subsumen los elementos del tipo respecto a la estafa que ha sido el motivo de la acusación. Esto es, el tribunal considera como hecho fáctico de que el asunto de la negociación corresponde a un hecho de naturaleza civil, que el asunto de no existe por ende una simulación de hechos, no existió una transferencia anterior de dominio, consiguientemente el incumplimiento de la promesa de compra-venta corresponde al ámbito de naturaleza civil y no es competencia de la justicia penal tratar este tema. Consiguientemente indica de que no existe una conducta penalmente relevante como lo exige el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, este tribunal estima que efectivamente los hechos que se han dado por probados, es cierto, han sido debidamente subsumidos al tipo, digamos, analizados por el ATI para considerar de que no cumplen los presupuestos del 186 del Código Orgánico Integral Penal y ratificar el estado de inocencia. Por ende, se desestima tal cargo casacional. Subsiguientemente, en cuanto a la invocación de la vulneración del artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República, empezaremos por manifestar que la Corte Constitucional, en muchísimos fallos como el del 6 del año 2009, establece expresamente de que el derecho a recurrir la causal de motivación tiene que cumplir ex ante la motivación de las sentencias, de las decisiones de las autoridades públicas, cumpliendo los estándares de lógica, comprensibilidad y razonabilidad. Estrictamente, en cuanto tiene que ver con la lógica, que los jueces al resolver una causa tienen que subsumirse estrictamente a los motivos que son motivos de la controversia. Es decir,
los puntos que han sido planteados en la audiencia de juzgamiento. El tribunal Alpin pues, valoró, dio por probado los hechos dio por no probado los hechos motivos de la acusación, conforme al 186, y en base a eso existe una correlación o congruencia directa entre los hechos que han sido propuestos por los sujetos procesales como con la resolución asumida por el Alpin. Consiguientemente, este tribunal estima que el primer presupuesto de la lógica está debidamente cumplido en el fallo anotado, porque el tribunal hace mención de que efectivamente no se cumple con los elementos del tipo, el hecho obedece a un evento de naturaleza civil, obedece a un asunto de fideicomiso de la ley y la aplicación de la ley de mercado de valores, conforme al 109 y 114 de dicha normativa, y consiguientemente es lógica la resolución. La razonabilidad igualmente ha hecho una explicación razonada, aunque respecto a por qué el motivo de la acusación, el hecho motivo de la acusación, no cumple con los elementos normativos, subjetivos y objetivos del tipo penal. Pues no se considera que exista una conducta penalmente relevante, ni se subsume el elemento de tipicidad, esto de los verbos rectores, esto es, simular hechos falsos, sí, como el caso que nos ocupa a la realización de un contrato de naturaleza civil, cuyo incumplimiento pues se viene en acciones de naturaleza civil conforme el Código Civil así lo establece. Y finalmente la comprensibilidad. El fallo adopta una resolución realmente comprensible, explica de acuerdo al léxico que todos ciudadanos, profanos y no profanos, pueden entender el alcance de sus explicaciones, de su decisión. Consiguientemente, este tribunal estima que la resolución recurrida del ATE está debidamente motivada, cumple con los estándares de calidad que ha establecido en la motivación la Corte Constitucional, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Si bien es cierto el derecho a recurrir, consagrado en el artículo 8.2 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como artículo 76.7 literal M de la Constitución, el casacionista ha hecho ejercicio de ese derecho y en virtud de eso se ha atendido con los parámetros de motivación que han sido expuestos en esta resolución. Gracias. El asunto de revisión. Sí, después cuando sí. Doctor, no sé si quieren... Perfecto. Voy a formular algunas preguntas para aclarar Gracias. sus puntos de vista. Los hechos, según la prueba en examen, señalan que las personas se lograron efectivamente un contrato de promesa de compraventa de un inmueble, que se llegó a otorgar la escritura definitiva, pero que no hubo posibilidades de inscripción en el registro de la propiedad porque ese inmueble, según el registro de la propiedad, no pertenecía a los promitentes vendedores y a los vendedores subsecuentes, en razón de que había sido transferido con antelación a la promesa de compraventa a favor de un fideicomiso. Por tanto, dice, puesto que vendieron una cosa ajena, en definitiva, incurrieron en un delito de estafa. Usted mencionó, efectivamente, el Tribunal de Apelación consideró que había el fideicomiso, pero que el fideicomiso, la constitución del fideicomiso y el aporte al fideicomiso, que evidentemente son temas de orden civil, no implica transferencia de dominio y que por tanto podían los vendedores vender aquello que pasó a un fideicomiso porque no hubo transferencia de dominio. Eso dice el Tribunal de Apelación. ¿Cuál es su comentario? Sí, efectivamente, planteando más del tribunal hace el análisis de la promesa de compraventa y que precisamente esa promesa de compraventa no fue posible materializarse por el asunto del fideicomiso. El registro de la propiedad no permitió la inscripción. Evidentemente, al cumplimiento de la promesa de compraventa... ¿Pero la inscripción de qué? ¿La promesa tiene que inscribirse? No, por supuesto. Entonces, no hay una transferencia de dominio, porque el planteamiento del tema no está muy claro respecto a ese tema. Habla de un fideicomiso, de una promesa de compraventa que ha sido celebrada mediante escritura pública por tratarse de un inmueble. En caso contrario, no tendría ningún tipo de validez y por ende no cabe la inscripción de una promesa de compraventa. Por ende, esto no permite subsumir que en este caso quien es el promitente vendedor haya incurrido en un evento de naturaleza penal. Es decir, sí, su pronunciamiento sería, al resolver el recurso, desechar la casación. Sí, se inadmite los cargos casacionales, tanto de
contravención expresa del 186 del Código Orgánico Interior Penal, como el de falta de motivación en el artículo 76.7 literal L de la Constitución. No tengo más preguntas, señor. Yo voy a hacer preguntas, doctor. Gracias. Con su criterio de que no habría una violación de la ley en lo que se refiere a la contravención expresa del artículo 186 numeral 1, yo quisiera que usted analice los elementos descriptivos del tipo del artículo 186 numeral 1. Aquellos que tienen que ver con la simulación de hechos falsos o deformación o ocultamiento de los hechos. Una promesa de compra-venta siempre constituirá una expectativa de adquisición o de transferencia de un inmueble. No constituye una negociación en firme, ¿sí?, cuyo incumplimiento pues deviene acciones directamente de indemnización o de resolución del contrato que se ha celebrado en el orden civil. En la simulación de hechos falsos, ocultamiento de, lógicamente, causar perjuicio al patrimonio de la víctima. Esos son los elementos descriptivos del 186. Me permite, doctor, yo le voy a dar lectura a la parte primera del artículo 186. La persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma, para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos, o la deformación o ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 años. Me gustaría que sustente su criterio en el hecho de que considera usted que es un asunto civil, que no es un asunto penal. En el fondo, usted está considerando que no es un asunto penal. Una promesa de compra-venta es un contrato de promesa de compra-venta no es, ya sé, puede ser, es naturalmente de carácter civil, pero cuando la persona que promete vender recibe dinero diciendo que es dueño, y no lo es, eso no es un elemento constitutivo del delito. No estamos en una antijuridicidad. A ver, en una promesa de compra-venta hay un convenio, acuerdo de voluntades, inclusive en todo tipo de contrataciones naturales se establece una cláusula penal pecuniaria en caso de incumplimiento del contrato dentro de los plazos definidos en el mismo. Por ende, yo sostengo y he mantenido toda la vida de que eso es un hecho netamente de naturaleza civil, no es una conducta penalmente descriptiva, demostrar el tipo penal, inducir error a la víctima si es que hay un acuerdo público de voluntades ante un notario público por la promesa de venta de un inmueble. Entonces no puede considerarse un hecho que realmente hecho a ocultas, a sabiendas, fue hecho ante un notario público cumpliendo con los requerimientos para la celebración de un contrato o una escritura pública de esa naturaleza de promesa de comprar. ¿Cuál sería entonces la acción que tendría derecho la persona que sufrió el perjuicio a los $80,000? Hay dos vías de acción, ambas ordinarias, por el COGEC de daños y perjuicios, o otra de cumplimiento o resolución del contrato. Esa sería la aplicable. ¿Por qué dice vías ordinarias, doctor? ¿Vías calificadas ordinarias? Es una acción netamente ordinaria en cuanto hay incumplimiento de un contrato. Es civil. Ya. Yo creía que se refería a algún otro tiempo. Sí, sí. Bueno, continuemos entonces con el segundo caso. Bien. Sobre el recurso extraordinario de revisión, ha sido el segundo caso que nos ha tocado en tratamiento. Vamos a pedir agua. Un poquito de agua, parece. Muchísimas gracias. Gracias. Para todos. Para usted, principalmente, que está desgastando. Sí. Ya le ayudo, ¿no? Disculpe. Tranquilo. Para- ¿Ustedes, señores, tienen agua? No, yo no necesito. Ya. La sala sí. Creo que el doctor sí necesita. Porque Ya le Muchísimas traigo. gracias. Ya también me pasaba. Gracias, muy gentil. Mientras tanto, siguiendo ya terminó el caso 1, pero me quedó la duda. Si usted considera que hay acciones ordinarias como perjuicio, Porque hay un perjuicio patrimonial que no circunscribe realmente una conducta, y el principio de mínima intervención penal del Estado establece el 195 de la Constitución. Es de última ratio el ejercicio público de la acción penal. Habiendo otras acciones, sí, en este caso civiles,
que son igualmente efectivas para seguirse el restablecimiento del derecho militar. Disculpe, ¿alguien quiere alguna? ¿Está bien? Perdón. Pero antes de pasar, ¿en qué caso habría estafa? Por ejemplo, tengo un ejemplo. En caso... Un ejemplo de estafa. Sí, claro. Una simulación de un hecho falso, por ejemplo, una suplantación de identidad respecto al verdadero propietario del inmueble y vender, sí, asumiendo una identidad ajena. 2, en el caso previa declaración prejudicial, en el caso de que el bien realmente se encuentre hipotecado o con previsión de enajenar, había presunto delito de estafa, pero previamente requiere la... ¿Es prejudicial la hipoteca? No, para el ejercicio de la acción penal, sí. Pero ¿cómo sería prejudicial? Porque le escuché prejudicial. Prejudicial. Sí. Ya, en el caso de la prohibición de enajenar, habría que determinarse si... ¿Perdón? La hipoteca no es prejudicial. No, la acción me estoy refiriendo, la acción, el ejercicio de la acción penal. Tendría que previamente declararse, sí, que por ejemplo que la identidad utilizada fue falsa, fue suplantada la identidad, lógicamente disimulando hechos falsos, vendió un bien inmueble ajeno. O en el caso de la constitución, que ahora lo prevé la normativa, de lotización sin autorización municipal, o sea, la adquisición de dineros, recaudos económicos para la entrega de bienes lotizados sin que exista autorización previa municipal. Pero ese sería el caso del 201 del Código Orgánico Penal. Está en Código de Transferencia ilegal de tierras, sí. No estaríamos dentro de perdón, sí, perfectamente. Sí, el COTAD también lo definía en ese sentido, antes de las reformas. Sí, bien. Pero el hecho de ofrecer en venta un bien que no es de propiedad no es... Por supuesto, no ofrecer. En este caso. Pero si es que se indujo error a la víctima, por ejemplo, con un certificado del registro de la propiedad falsa. Pero si estoy haciendo estoy a sabiendas como promitente comprador, sabiendo que el señor tiene hipotecado el inmueble o con previsión de enajenar y celebra una promesa de compra-venta, donde se indujo error a la víctima, si a sabiendas de ella concurrir, firmó un documento contractual. Pero entonces, si ha sido de otra persona. Por supuesto, pero cuando la víctima no conocía de esa particularidad, porque hay casos de que se venden posesiones. Cuando la gente tiene posesión de un inmueble por mucho tiempo, venden la posesión. Estamos reconociendo que es un bien ajeno, pero estoy vendiendo la posesión, con el ánimo, la expectativa de seguir un juicio de prescripción adquisitiva de dominio. Se pueden presentarse esos eventos, y si yo, a sabiendas, sabiendo que el bien es ajeno, tiene una prohibición de venta, voy y suscribo un contrato, porque una promesa de compra-venta lo que genera es una expectativa de a futuro adquirir ese bien. No constituye una transferencia de dominio. No me quedó claro, doctor. El fideicomiso constituye, mejor dicho, la transferencia de un inmueble a un fideicomiso. ¿Constituye o no una transferencia de dominio? Porque el Tribunal de Apelación dijo que no hay transferencia de dominio, porque era simplemente el aporte al fideicomiso, seguramente no un fideicomiso de administración. Entonces, el punto de vista, ¿hay transferencia de dominio o no? Hay un fideicomiso de administración, no existe transferencia de dominio, simplemente es ¿Pero sale del patrimonio o no sale del patrimonio? No necesariamente. La administración implica que esté cediendo derechos de propiedad o de dominio sobre el inmueble. Entonces usted dice el fideicomiso no sé qué es un patrimonio autónomo. No necesariamente. ¿Cuándo sí es y cuándo no es? En el caso de que ya entregue la transferencia al activo de una compañía, por ejemplo, capital, como capital. Entonces, el segundo caso, por favor. Gracias, doctor. Y me ha tocado en revisión el problema jurídico a determinar un caso de revisión, un recurso extraordinario de revisión en un caso de tipicidad recogido en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal. Se ha propuesto, existe sentencia condenatoria respecto a materia de responsabilidad, de acuerdo al 140 con las circunstancias de los numerales 1, 4 y 5 del Código Orgánico Integral Penal. El revisionista ataca a la sentencia condenatoria de un hierro judicial respecto
a que se le había condenado en base a testigos falsos y solicita nueva prueba testimonial, testigos que no habían declarado en el proceso. Ese es el tema jurídico a dilucidar, si es que existe realmente un hierro judicial que había afectado, en este caso al revisionista, respecto a la condena en base a testigos o pruebas falsas. Partiremos de lo que dispone el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal. Si bien es cierto, el recurso extraordinario de revisión es un recurso limitado, ya la Corte Constitucional se ha pronunciado de que efectivamente el recurso extraordinario de revisión es un nuevo juicio respecto a la sentencia, donde establece un hierro, se ha causado un perjuicio, se ha condenado, por ejemplo, a un inocente, en base a un acervo probatorio falso. En este caso, se denuncia que prueba testimonial falsa. Este postulante discrepa del planteamiento de casación, del revisionista, respecto a que exista prueba la prueba nueva que ha sido anunciada no cumple con los parámetros de calidad que lo establece el mismo artículo 656 y el artículo 657 del Código Orgánico Integral Penal. Porque el casacionista va a confrontar, el juicio implica un reproche contra, en este caso, la prueba que fue actuada en juicio. Tiene que, el onus probante que le asiste al revisionista es justificar o acreditar que esos testigos declararon faltando a la verdad y a sabiendas. Efectivamente, anunciar prueba testimonial nueva, gente que no declaró en el juicio porque se le olvidó de llevar a la audiencia de juzgamiento, no constituye prueba nueva de acuerdo a los parámetros de legalidad. El mismo artículo 166 del COGEI, como el 258, como norma supletoria del Código Orgánico Integral Penal, establecen los parámetros bajo los cuales se sustenta una prueba nueva, que tiene que ser obtenida con posterioridad, en este caso, al juicio, tiene que ser relevante. Si bien es cierto, el revisionista cumple con el principio de taxatividad cuando identifica el cargo de revisión en base a testigos falsos, no cumple esta con el principio de trascendencia con la prueba nueva anunciada, conforme así lo establece el Código Orgánico Integral Penal, al pedir que se practique prueba nueva testimonial sin justificar ni acreditar que realmente sea prueba obtenida con posterioridad al fallo, ¿sí? Simplemente quieren aportar de forma subjetiva, contrariando lo testificado en la audiencia de juicio, donde el tribunal juzgador, a viva voz, en directo, cumpliendo el principio de inmediación, para ocultar estos testimonios y pruebas periciales. No existe tampoco una sentencia que acredite que dichos testimonios hayan sido falsos, hayan faltado, hayan incurrido en perjurio, falso testimonio, o que la prueba haya sido obtenida y que fue aplicada y que sirvió de sustento al tribunal de juicio para condenar, haya sido obtenida utilizando métodos nada idóneos, sí, haya sido errónea esa prueba, no ha sido debidamente demostrada ni acreditada por el revisionista, simplemente se limita de forma retórica a decir que se recete prueba nueva testimonial. Y eso no cumple con los presupuestos de pertinencia, de trascendencia. No se determina por qué y ni se precisa cuál de las pruebas fue falsa y cómo influyó trascendentemente en la decisión de condena que le perjudica. Habida cuenta que el recurso extraordinario de revisión tiene una particularidad: romper la institución jurídica de la cosa juzgada, sentencia ejecutoriada en firme, muchas veces ya ejecutada. Evidentemente, cumple también con el principio en cuanto a la presentación, la legitimación activa, es el propio condenado que ha presentado, porque la norma prevé que en caso de que haya fallecido puede hacerlo un familiar, en este caso, heredero que acredite tal circunstancia. En tal virtud, estimo que el recurso extraordinario de revisión, conforme ha sido planteado, no cumple con los estándares de legalidad y cabe su desestimación. Se niega el recurso. Bien. Muchas gracias. Doctor, para poder comprender bien nosotros sus razonamientos, necesitamos saber cuáles eran los hechos, porque las pruebas acaban de entregarse, el examen, digamos, no las pruebas, hechos prácticos que fueron acaba de entregársenos en este momento a nosotros y a ustedes. Entonces, ¿cuáles fueron los hechos sí, y cuáles fueron las probanzas de esos hechos? Existió una muerte de una persona, partícipe 5, que privaron de la existencia de ser humano, de acuerdo
adecuación o sustitución del tipo penal, se consideró que hubo agravantes dar muerte, conforme el 140 del Código Orgánico Integral Penal, más las circunstancias agravantes del las circunstancias agravantes constitutivas del tipo penal del 1, 4 y 5. Esto es que se actuó con alevosía, que se buscó a propósito la noche o el despoblado, se causó grandes estragos a la víctima para privarle de su existencia. Esos hechos deben ser probados el tribunal. El revisionista dice que no se probó que su responsabilidad fue acreditada mediante testigos de pruebas falsas para reprochar la sentencia que constituye autoridad de ¿Cuál era la falsedad que la alegaba? Porque no hubo prueba falsa, tiene que decir en qué constituye la falsedad. Esa prueba no fue, eso no fue debidamente acreditado en el planteamiento del revisionista, cuando dice que fue únicamente retórico, fue sentenciado en base a pruebas de testigos falsos. El caso dice que el caso dice que eran 3 mujeres que salían de una fiesta. Y al salir de la fiesta fueron agredidos por 5 sujetos. Que 2 de las mujeres pudieron escapar porque querían robarles las pertenencias. Y que uno de ellos se resbaló, la mujer se cayó. Cuando se cayó le golpearon, le patearon, en fin, causándole una conmoción cerebral grave que le llevó a la muerte. Muy bien. Entonces, uno de los acusados dice: yo no participé, no podía haber sido quien le causó ni las patadas ni la muerte, porque estaba en tal estado de embriaguez que no podía mantenerme en pie. Ese hecho se acreditó con testigos falsos o ciertos, pero es el hecho. Ese hecho es el que determina la casación primero y ahora la revisión. Cuando concurre a la revisión, pide 3 testigos porque considera el revisionista que uno de aquellos testigos realmente no estuvo ni siquiera llamado a la etapa de juicio a hacer su declaración. Los otros 2 no concurrieron, que por tanto no hay testimonios antiguos, que estos testimonios son testimonios nuevos. Usted ha dicho, no es admisible que estos 2 testigos que no concurrieron sean considerados como nuevos testigos. Si es que no hubo declaración, ¿hay testimonio o no hay testimonio? A ver, si no han concurrido a juicio, no necesariamente constituye prueba nueva. La nueva tiene que ser de carácter extraordinario y trascendente, que ayuda a desbaratar esa sentencia que constituye autoridad de cosa juzgada. No es factible el hecho de que me olvidé llevar los testigos a la audiencia y los llevo y pretendo destruir una sentencia ejecutoriada con prueba testimonial que a criterio muy subjetivo del revisionista considera que existe prueba. He invocado los principios de legalidad. ¿En qué casos podemos acreditar prueba nueva? Esto es aquella que ha sido obtenida con posterioridad al fallo, que ha sido producida con posterioridad o obtenida con posterioridad al fallo. Eso debe ser debidamente demostrado, acreditado. No puede ser muy retórico, muy subjetivo el planteamiento de prueba nueva. Los metaperitajes es distinto cuando se demuestra científicamente que el criterio o los métodos utilizados en la valoración científica para determinar, por ejemplo, la materialidad están obsoletos. Que pasó en Estados Unidos un caso emblemático. La persona afro fue condenada por violación y muerte, 20 años, cumplió condena. Actualmente, con los nuevos esquemas científicos, se practicó una prueba de ADN a la prueba que se encontraba en cadena de custodia, la recolección de muestras que hubo de la víctima y del posible. Y se determinó que esas muestras obtenidas de la víctima genéticamente con la prueba de ADN no correspondían al sentenciado. Entonces hablamos de prueba realmente trascendente y relevante. Caso contrario sería generar una inseguridad jurídica. Todo proceso penal que llega a condena a criterio subjetivo del sentenciado, hubo un error judicial y considero debe ser revisada la sentencia, porque presento nuevos testigos para confrontar. La prueba testimonial, la confrontación se la hace en el juicio, ¿sí? Tiene que ser la prueba realmente trascendente, relevante y demostrar, evidenciar que efectivamente incidió en una sentencia errada, injusta, que condenó a una persona inocente. Yo le voy a hacer una pregunta precisamente respecto de la prueba testimonial, prueba nueva, aquella prueba que a lo mejor no se presentó y que es prueba nueva. Usted hablaba de los estándares que debe tener esta prueba nueva y hablaba del estándar de legalidad.
Quisiera que aclare cuál es ese estándar. Había manifestado que toda prueba nueva para acreditarse tal tiene que ser obtenida con posterioridad o producida con posterioridad a la sentencia. Una prueba testimonial difícilmente puede ser producida. Estamos hablando de seres humanos que a veces conocieron directamente del tema y no fueron por tal o vez circunstancias llevados a juicio. Pero eso no necesariamente constituye prueba nueva, porque yo digo, a veces genera mucha inseguridad. Hay casos de procesos penales que se siguen en flagrancia, se los detienen, por ejemplo, en tráfico de estupefacientes. Consideran a veces los revisionistas poner una prueba, poner 3 testimonios para contrarrestar la prueba actuada en juicio. Y eso es confrontación, es contradicción de prueba, no es producción de prueba nueva como para evidenciar un hecho relevante y pertinente a que efectivamente fue víctima de un proceso injusto o errado. ¿Cuál es el sentido de producción de prueba? Bueno, estrictamente más aplica en prueba documental, producción prueba nueva. La prueba testimonial, lógicamente, para mí es muy difícil que pueda sustentarse con prueba testimonial nueva respecto a los hechos que fueron motivos de juzgamiento. A no ser que sea tan relevante ese testimonio, sino que debe acreditarse en el juicio de que se desconocía, por ejemplo, la existencia de ese ser humano. No se conocía, apareció un testigo que conocía y puede dar hechos relevantes, no a confrontar la prueba testimonial, a dar hechos relevantes nuevos, ¿sí?, que acrediten realmente y tengan la solvencia suficiente para destruir una sentencia que es de autoridad de cosa juzgada. En el artículo 638, en el antepenúltimo inciso, dice: la revisión solo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada. En ese inciso que le he dado lectura, no indica esos estándares. Sí. ¿Dónde están los estándares? Pero la jurisprudencia ha venido desarrollando esos temas, ya nos hemos pronunciado en múltiples casos de revisión respecto a eso. Y de acuerdo... Pero no dice la norma. Sí, o sea, pero, no existe una norma. pero es la norma supletoria del Código General de Procesos, en que establece estrictamente, y el mismo COGEC establece en qué casos cabe aplicarse nueva. En el mismo 617, en el caso específico del juicio, la prueba nueva establece cuáles son los estándares de calidad. Esto es obtenida con posterioridad, en este caso, al juicio, ¿sí?, o al auto de llamamiento a juicio, si se lo presenta en la índice de juzgamiento. No del auto de llamamiento a juicio. ¿Cómo así el auto de llamamiento a juicio? ¿Perdón? ¿Qué relación tendría el auto de llamamiento a juicio con lo que estamos viendo? No, pero a prueba nueva que no fue actuada durante la instrucción y a veces es relevante para ¿Es acreditar. prueba que se practicó en la etapa de instrucción? No, es que no se practica prueba en la instrucción, sino elementos de convicción. Exacto. Pero los anuncios probatorios, me refiero a los anuncios probatorios que fueron realizados en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, no se anunció una prueba porque se desconocía o se produjo con posterioridad. Pero eso es en la parte del anuncio, no es producción de prueba, recién estamos en... Así es, pero estoy diciendo que se produjo porque no se conocía de su existencia o se produjo con posterior al auto de llamamiento. Pero recién va a practicar una prueba, ¿no? Sí. Bueno, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy amables doctores. Gracias. Sí, los casos. Gracias.